Gloria a Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a poder entender y comprender la palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Tu palabra dice que es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ellas, Padre. Gracias por tu presencia. Padre, invitamos a tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, el que nos abra nuestros oídos, nuestro corazón, para entender tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias te damos por darnos vida y salud en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo, qué función tiene y para qué Dios nos lo dio. La Biblia dice que toda persona, todo creyente nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es muy importante, primeramente porque nos lleva a toda verdad y nos lleva a entender la verdad, que es Jesucristo. Vamos a leer en Juan 14, versículo 6. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El versículo 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, inmediatamente el Espíritu Santo nos es dado, porque es a través del Espíritu Santo por el cual podemos llamarle a Jesús Señor de nuestra vida y a Dios nuestro Padre. Muchas veces la gente dice: bueno, pues Dios es mi Padre, pero es un dicho, porque si fuera nuestro Padre, obedeceríamos la palabra. La palabra de Dios es muy importante y es primordialmente en nuestra vida, porque el Señor dice: yo soy el camino y soy la verdad. ¿Cuál es ¿Por qué dice yo soy el camino? Porque nadie puede ir al Padre sino solamente por Él. Porque Él es el que vino a trazar el camino para tener la comunión con el Padre. Podemos hacer muchas cosas, podemos hablar muchas cosas y entender muchas cosas, pero si no están de acuerdo a la palabra, esa palabra no es la verdad. La palabra, el Espíritu Santo dice que es nuestro consolador. La palabra que se traduce consolador combina las ideas de consuelo y consejo. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a consolar, bien sea nuestra tristeza, nuestro dolor, pero también viene para aconsejarnos, porque Él nos aconseja solamente a través de la verdad. Jesús dijo: cuando yo vaya al Padre, yo le diré al Padre que envíe el Espíritu Santo, para que donde ustedes estén, el Espíritu Santo esté con ustedes. O sea, Jesús murió y resucitó y mandó a su Espíritu Santo para que estuviera en lugar de Él con nosotros aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él enseñó a sus discípulos y a multitudes la palabra de Dios, la palabra del reino. Pero cuando Él se fue, Él preparó antes de irse a 12, que son los 12 apóstoles, para que a través de ellos siguiera el evangelio, siguiera predicándose el reino de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo, muchos creen que es algo que anda flotando por el aire. No, el Espíritu Santo es una persona que existe dentro de nosotros para decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que es la verdad. Allí en el Juan 14, 16 dice: Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero se iría con ellos a través del Espíritu Santo.
Dice, ¿cómo podía hacer esto? El Consolador es el Espíritu mismo de Dios, vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a los discípulos. ¿Se acuerda que cuando Jesús fue levantado, los apóstoles se quedaron tristes y queriendo volver a la vida natural que ellos tenían antes de conocer a Cristo? Por eso era necesario que viniera el Consolador, el Fortalecedor, el que los guiaría, como Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Por eso es muy importante entender y recibir lo que la palabra dice. La palabra es verdad. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y está en nosotros. Nos enseña y nos recuerda las cosas que Jesús enseñó en la tierra. En el versículo 13 del capítulo 16 dice, y hará esto porque no conocéis al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Él antes de morir, Él preparó a sus discípulos, dijo, yo le pediré al Padre que envíe el Espíritu Santo para que les recuerde todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo vino para enseñarnos y recordarnos lo que Jesús había enseñado. Dice, el Espíritu Santo está de nuestra parte, obrando por nosotros y con nosotros. Cuando nosotros caminamos con Dios, el Espíritu Santo nos dice y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Cuando nosotros venimos a Jesucristo tenemos un propósito, y el propósito es conocer la palabra y saber lo que dice la palabra y saber quiénes somos nosotros ahora a través de la palabra. A veces como que nos miramos y dudamos, ¿seré yo cristiano? ¿Seré yo creyente? Pues a veces hago cosas que no debo. Déjeme decirle, estamos en este mundo y a veces fallamos, pero Dios es bueno y misericordioso, y Él dice allá en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestras faltas o nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Dios siempre sabe y conoce lo que va a pasar en nuestras vidas y lo que puede suceder en nuestras vidas, pero ahí tenemos el Espíritu Santo, para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca y para que Él nos regrese al camino y a la verdad. Allí, en el mismo capítulo 16, versículos 13, el Espíritu Santo vino con un propósito. Él vino para que a través de Él nosotros conociéramos la verdad y para que Él nos guiara a la verdad y nos hablara por su propia cuenta. Todo lo que oyere y os... Vamos a leerlo, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo nos prepara para lo que ha de venir. El Espíritu Santo tuvo un propósito y tiene un propósito en la vida para santificarnos, para prepararnos, para estar listos para la venida del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, ahí dice cuando el Señor fue levantado y los discípulos lo miraron. Se les aparecieron dos ángeles a aquellos que estaban viendo a Jesús yéndose en las nubes. Les dijo, Galileos, ¿por qué están viendo a Jesús Nazareno que está yéndose?
Dice, ese mismo Jesús que ustedes están mirando, ese mismo Jesús va a venir otra vez. Entonces nuestra esperanza es que nosotros tenemos que prepararnos para otra vez, para que Él, cuando Él venga, nosotros irnos con Él. Él dice en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa esperanza debe de estar en nuestro corazón y en nuestra vida. Que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar en una expectativa de que Jesús viene por nosotros. La Biblia dice que Él vendrá por su iglesia. Él no va a venir por un edificio, Él va a venir por nosotros porque somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo tuvo y tiene un propósito. En el versículo 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A veces queremos en lo natural verlo o sentirlo. Déjeme decirle, no tenemos, a veces sintemos la presencia del Espíritu Santo, pero no es común que siempre tenemos que sentir, decía una persona, es andar flotando en el aire porque el Espíritu, no, el Espíritu Santo es una persona que está a nuestro lado para que nosotros reconozcamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, a veces venimos a la iglesia y si no estamos atentos a la palabra y a lo que están enseñando el pastor, a veces nosotros nos perdemos las bendiciones. Dice un pastor, a veces estamos pensando en las cosas de afuera y no enfocándonos en lo que estamos escuchando o está hablando el siervo del Señor. Tenemos que estar atentos porque el Espíritu, como le dije, es una persona, pero si usted se distrae, el Espíritu Santo es muy sensitivo. Se entristece, se retira, porque Él necesita la atención, Él necesita que nosotros como personas y como hijos de Dios ahora en Jesucristo estemos atentos en lo que Él va a hacer. Dios, la palabra dice que Dios no es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Si Dios a través de Jesús, en el tiempo de Jesús aquí en la tierra, hizo milagros, hizo señales, los puede hacer, pero tenemos que estar enteramente entregados en el momento, en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero si nosotros comenzamos a compartir las cosas del mundo con el que está a nuestro lado, usted está desenfocándose en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo, es una persona y es una persona muy sensitiva. En el capítulo 16, versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablando el Señor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en nosotros para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos glorificar al Padre y al Hijo. No tenemos que sentirnos bien, no tenemos que sentir a veces
La gente dice, pues yo no siento alabar, yo no siento. No es que sintamos, es que si estamos en la presencia del Señor, tenemos que hacer lo que la palabra dice. Y si el Espíritu Santo está en nosotros para glorificar al Padre y al Hijo, Él nos puede usar. Todas las promesas de Dios son reales y están presentes, están activas en el presente para que nosotros seamos bendecidos. Él no vino solamente, muchos dicen, bueno, pues yo sé que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es la Trinidad, pero la Trinidad no puede obrar si nosotros no estamos dispuestos a que Él pueda obrar en nuestras vidas o en nuestro caminar. Tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y especialmente en su casa, que es el templo de Dios. En el capítulo 14 de Juan, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice el 19, y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que Él siempre, antes de irse, preparó a sus discípulos para que no estuvieran tristes, para que no estuvieran desanimados, para que no los agarra las tristezas y la congoja de que ya los había dejado el Señor. El Señor nunca nos deja. A veces nosotros en nuestro caminar nos sintemos tristes, nos sintemos solos, especialmente cuando vienen las pruebas o las tentaciones, pero el Señor está a nuestro lado. Yo siempre recuerdo la plática que hacían cuando las pisadas en la arena, que eran dos pisadas. La Biblia dice que era Jesús y nosotros caminando en el desierto o en las pruebas. Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Tenemos que creer y confesar que Él nunca nos deja solos, ni nunca nos deja que nosotros peleemos las batallas. La Biblia dice que nuestras batallas, nuestras guerras no son contra carne y sangre, sino son contra potestades en los aires. A veces nosotros peleamos en lo natural, pero la Biblia dice que nosotros no tenemos luchas contra carne y sangre, o sea, contra nuestros enemigos, contra nuestras personas que están a nuestro lado. Una vez platicando, le comparto a un hermano de lo que yo había aprendido. Siempre me gusta compartirle palabra y lo que me enseñan. Y un día le digo, ¿quién es el más grande enemigo del hombre? Me contesta, mi esposa. No, somos nosotros mismos, porque nosotros dejamos que vengan todas las cosas a nosotros, a nuestra mente. A veces la gente ni nos toma en cuenta y nosotros ya estamos, él me está mirando esto, él está pensando esto. No, quitemos, por eso dice allá en Romanos 12, limpiémonos, cambiémonos nuestra vida o nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. En Romanos 12, 1 y 2, ahí nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros siempre estemos caminando y actuando en la palabra, no haciéndonos imágenes de lo que no es, porque a veces nuestra mente es la más traicionera. Ella nos traiciona en muchas formas y todo el tiempo. Ay, mira ay, mira el otro, o a lo mejor esto, o a lo mejor el otro. No,
Usted siempre hable la palabra porque a través de la palabra usted va a recibir las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no se reciben como luego dice la gente. No, pues yo quiero esto, quiero lo otro. Yo voy y la compro. Yo voy y la consigo. Ya, son las cosas naturales, pero las cosas de Dios no se consiguen con dinero o con hacer buenas personas, sino con caminar en la palabra de Dios. En el versículo 25 del capítulo 14 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, el Señor dijo: no se preocupéis cuando estén en pruebas o en persecuciones. No se preocupéis por lo que habías de decir, porque el Espíritu que está en ustedes, Él hablará por ustedes. Muchos dicen: bueno, pues yo para qué leo la Biblia, para qué voy a la iglesia si el Espíritu me va a recordar. No, todo es en una orden. Tenemos que saber quién es el Espíritu, saber el propósito del Espíritu y saber para qué Dios lo mandó en nosotros. No nada más decir: ¿para qué me preocupo? Yo una vez oyendo, me dice uno: no, dice, yo no me preocupo, porque le digo, yo leo mi Biblia todos los días, a veces 2, 3 veces al día. Oh, no, dice, yo no, dice, no tengo tiempo. Pero yo sé que el Espíritu Santo, el día que yo tenga problemas, Él me va a recordar. Eso es una teoría humana. Eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Él nos va a decir: no camines por allí, mira, eso que vas a hacer está mal, mira, eso no glorifica a Dios, no glorifica al Padre. Tenemos que conocer lo que es el Espíritu Santo. En el capítulo 15 de Juan, versículos 2 y 3 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. El Señor enseñó y preparó a sus discípulos y mandó el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo el Padre los usara. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, no es solamente para conocerlo y para alabarle y para ir a la iglesia, no, también tenemos un propósito y un trabajo que hacer, que es ir a enseñar lo que hemos aprendido. Nunca, como dice el dicho vulgar, nunca comamos y comamos, porque si comemos y comemos y no compartimos, nos vamos a enfermar. Es igualmente en la palabra espiritual. Si nosotros siempre recibimos y no compartimos, un día vamos a decir, como yo a veces oigo: no, yo ya lo sé todo, yo ya no voy porque yo sé lo que va a decir fulano o tal persona. No, nunca tomemos esa actitud, porque el Espíritu Santo en nosotros puede, a través de lo que están hablando, aunque sea lo mismo que escuchamos el lunes, el martes, Dios lo puede cambiar en muchas cosas o en muchas formas. Por ejemplo, el Espíritu Santo hoy puede hablarle o traerle convicción de algo, y mañana puede sentir usted el gozo cuando usted compartió lo que el Espíritu Santo le está compartiendo a usted. Dice una palabra, dice: es más bienaventurado es dar que recibir. A veces cuando recibimos, muchos dicen: yo ya sé. Pero si usted lo comparte, usted va a sentir un gozo, porque
cuando nosotros compartimos, como que nos da gozo. Cuando yo vine al Señor, eso es parte de mi testimonio. Yo quería hablarlo a toda la gente que conocía y compartirlo, pero a veces en lo natural nosotros nos animamos porque como que no tienen el gozo que traemos nosotros, pero no tenemos que detenernos, tenemos que compartirlo y Dios a través de su Espíritu Santo va a traer la convicción a la persona o a quien usted comparte ese gozo o la palabra de Dios. Tenemos que siempre estar en una mente y en una expectativa para que hemos sido escogidos del mundo. La Biblia dice en Efesios que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué hasta los 20, 30 o tantos años venimos conociendo esto? Porque las doctrinas del mundo, la mayoría no van de acuerdo a la palabra de Dios. Son teorías y son tradiciones que a veces en lugar de ayudarnos nos traen más cargas. Yo estaba compartiendo esta mañana con mi esposa, mira cuántas cosas nos hacía hacer el mundo, especialmente en estos tiempos de Cuaresma, de Pascua, que no están en la Biblia, pero sin embargo las hacíamos y las repetíamos porque era lo que nos enseñaban. Pero cuando nosotros a través del Espíritu Santo venimos a la palabra, el Espíritu Santo nos enseña lo que es correcto, lo que es verdad, lo que glorifica al Padre y lo que glorifica al Hijo. Eso es el propósito de nosotros. Dice, primero tenemos que quitar y limpiar las ramas cuando está hablando Jesús en la viña. Jesús es la viña y el Padre es el labrador, el que comienza a quitarnos todo lo que no nos beneficia, todo lo que no le agrada a Él especialmente. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante conocer la palabra y creer la palabra, porque en la palabra nosotros vamos a ser limpios de cuántas cosas traíamos nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque eran puras cosas, el apóstol Pablo decía, eran las tradiciones de mi padre, de nuestros antepasados. Pero ahora que Cristo vive en mí, o que Cristo tuvo misericordia de mí, dice, todo lo que yo conocía, todo lo que yo practicaba, lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo, mi Señor y Salvador. Ahí donde está, si usted ha escuchado esta palabra, me gustaría que usted también conociera lo que la palabra dice, lo que Dios nos tiene reservado para nosotros. Usted dirá, pues no tengo tiempo, o no entiendo, o X causa. Déjeme decirle, Dios nos da un tiempo. No importa qué tan ocupados estemos, siempre tenemos un tiempo. Y ese tiempo hay que dedicarlo a Dios para aprender y para conocer lo que Dios tiene para nosotros. No esté siendo llevado por cosas del mundo, porque las cosas del mundo terminan. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí donde está, si usted inclina su cabeza y quiere hacer una oración conmigo, Dios lo va a escuchar si lo hace de corazón y puede cambiarlo y transformarlo y hacerlo un hijo de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que me diste. Yo entiendo ahora que soy pecador. Señor, perdóname. Señor, yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mis pecados. Señor, te entrego toda mi vida, todos mis pecados. Perdóname y hazme una nueva creación para poder alabarte, para poder reconocer que tú eres mi Dios, el que me da vida, el que me da aliento y el que me da un nuevo día. Gracias, Padre, por perdonarme y gracias por hacerme una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta
oración, Dios la ha escuchado, pero yo también le pido que comparta lo que escuchó en esta mañana con otros. Estas clases o estas enseñanzas salen a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Después de la tarde usted puede oír lo que escuchó en esta mañana. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz domingo.